Hola amigos, bienvenidos al episodio 4 de este podcast que espero que tenga más episodios que los otros que he empezado. Hoy me gustaría que platicáramos de Filipenses 2 y hay dos versículos, bueno, hay más, pero hoy me quisiera concentrar en dos que me llamaron mucho la atención y son el versículo 12 y 13. Dicen, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en estos dos versículos que por lo general nos sabemos por separado, o nos sabemos solo el cacho de Dios es el que produce el hacer, como el querer como el hacer, encontramos una instrucción que si lo piensas parece contradictoria. Nos da una orden, ocúpate en tu salvación, y luego dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces, ¿lo debo de hacer yo? O sea, ¿yo debo de tomar la decisión? ¿O es algo que Dios hace? ¿Cómo está esta situación, no? Y primero que nada me gustaría que entendiéramos el concepto bíblico de salvación, porque dice ocupados en vuestra salvación. Entonces, la salvación dentro de la Biblia no se limita nada más al momento en que tú y yo ya no vamos al infierno. ¿Sí? Eso no es la salvación en la Biblia, sino que la salvación es el proceso de regeneración en el que entramos cuando creemos en Cristo. Cuando tú y yo decidimos creer en Cristo y seguirlo, ahí empieza el proceso de regeneración. Y cuando la palabra habla de salvación, habla de todo este proceso que tú y yo vamos a vivir hasta el día en que nos muramos. ¿Sí? Entonces, aquí donde dice ocupaos en vuestra salvación, no significa nada como que tienes que trabajar para alcanzar tu salvación, sino que significa que debes de poner a trabajar tu salvación. La santificación debe seguir al momento de justificación. Una vez que tú y yo creemos, somos justificados, pero después de esto inmediatamente tiene que empezar el proceso de santificación, que eso significa que tú y yo nos vamos a apropiar y vamos a demostrar la nueva vida en Cristo de una manera consciente. Yo voy a empezar a vivir mi vida de una manera que se note que soy salvo. Sí, pero en este pasaje hay otras dos palabras, ¿no? Dice que nos ocupemos, o sea, que pongamos a trabajar con temor y temblor. Y en 1 Corintios 2, 3, 5 nos da un poquito más de idea de qué significa esto de temor y temblor, porque suena algo así como de terror, ¿no? Se pone a trabajar pero con miedo. Y no quiere decir eso. En 1 Corintios 2, versículos 3 al 5, es Pablo y dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y checa lo que significa, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando tú y yo vemos estas dos palabras, temor y temblor, juntas, puedes buscar más ejemplos dentro de la Biblia, siempre hablan de una situación en la que no estoy confiando en mí mismo, ni en mis fuerzas, ni en mi conocimiento, sino que estoy dependiendo totalmente de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa cuando dice que tengo que poner a trabajar mi salvación, pero confiando totalmente en Dios? Significa que yo debo, de manera voluntaria, por decisiones que tomo y por una decisión consciente, demostrar a Cristo, que mi vida demuestre a Cristo. ¿O significa que Dios, como dice en el versículo que sigue, Dios es el que produce este querer y este hacer? Y entonces yo me convierto nada más en un instrumento. O sea, pues yo tengo que buscar a Dios y orar hasta que me nazca, que Cristo se vea a través de mi vida. O sea, mientras no me nazca eso, mientras no me nazca perdonar, mientras no me nazca amar a mis hermanos, mientras no me nazca amar a mis enemigos, mientras no me nazca poner la otra mejilla, pues es porque Dios no ha puesto el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy orando, si Dios lo pone, pues yo lo hago. En 1 Corintios 5:10, Pablo otra vez dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entendiendo otra vez que la gracia no es nada más lo que nos da acceso a Cristo, a Dios, sino que es lo que nos va transformando. La gracia de Dios nos va transformando. Entonces dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sí? Antes he trabajado más que todos ellos. O sea,
La gracia que Pablo había recibido no fue en vano porque él trabajó más que todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que Pablo había trabajado más que todos, pero no había trabajado él. O sea, sí fue él, pero no fue él. Como que no tiene sentido, ¿no? Bonhoeffer decía que solo el que cree obedece y solo el que obedece cree. Esto significa que tú y yo necesitamos fe para obedecer, pero también significa que necesitamos obedecer para que nuestra fe sea real. No podemos excusarnos en una situación de no, es que Dios no me ha puesto ese sentimiento, no ha hecho nacer en mí eso, no ha hecho que nazca esa necesidad no. Si tú dices que crees, tú tienes que activamente buscar las buenas obras para las cuales fuiste creado y fuimos creados. Y debes de buscar activamente parecerte a Cristo, ¿sí? Parafraseando este verso en una versión súper actualizada, diríamos, pongan a trabajar su salvación confiando solamente en que es Dios el que produce esta regeneración por su buena voluntad. Se trata de avanzar, crecer y madurar, pero siempre manteniendo en mente lo que Pablo le dice a los corintios. Recuerda que la iglesia de Corinto era una iglesia que poseía muchos dones y que entonces la gente se empezaba a comparar entre ellos por la cantidad de dones que podían manifestar. Y creían que habían unos más espirituales que otros porque unos tenían muchos dones. Quiere decir que eran más espirituales. Quiere decir que oraban más o no sé cómo lo midieran. Pero Pablo les escribe esto y dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Entonces tú y yo como cristianos tenemos que vivir una vida que activamente, conscientemente busque parecerse más a Cristo. Aun cuando no te nazca y aun cuando no me nazca, debo de morir a mi carne y hacer lo que la Biblia me pide. Y cuando lo hagamos, debo de decir, gracias Dios, porque no he sido yo, sino tu gracia en mí. No ha sido mi fuerza, no ha sido mi habilidad, no ha sido mi conocimiento, ha sido tu gracia lo que me ha permitido llegar hasta aquí. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.